Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este bonito gorrito. Se los voy a explicar para hacerlo en todas las tallas, desde bebé hasta este que es para una persona adulta. Es muy facilito de tejer. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno. Y sobre todo, por favor, compartan este video en sus grupos de tejedoras para yo poder llegar a más personas y seguir subiendo tutoriales. Vamos primero a ver los materiales para tejerlo. Para hacer este gorrito vamos a necesitar el hilo que tú prefieras. En este caso yo usé 100% algodón mercerizado y es como de 2 milímetros de grosor. Aquí en México es marca Sinfonía. Vas a necesitar de 100 a 150 gramos dependiendo del tamaño de tu gorrito. Un gancho, en este caso es de 3 milímetros de grosor, que es el recomendado para esta hilaza. Cinta de medir si tú prefieres, una agujita para esconder tu hebra y tijeritas. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Tomas tu hebra sobre estos dos dedos, giras y cuando la tienes así, ya tomas tu gancho y pasas una cadenita. Y así queda. Vamos a hacer 2 cadenas más y vamos a empezar con puntos altos. Aquí alrededor vamos a hacer un total de 10 puntos altos. Este sería el primero y así vas a ir haciendo hasta que tengas 10. Serían 2, 3. Cuando ya tengas tus 10 puntos, vas a jalar esta hebra. Así la vas a jalar hasta cerrar todo tu circulito. Y ya que lo cierres, vamos a cerrar bien la vuelta. Aquí, en estas dos hebritas, después de las 2 cadenitas que hicimos al principio, en estas dos que serían las del primer punto, vamos a pasar con un nudito deslizado y así cerramos nuestro circulito y ajustas bien de esta tirita para que se cierre bien. Vamos a hacer 3 cadenas para iniciar. Estas 3 cadenas van a contar como un primer punto alto y ahí mismo en estas dos hebritas vamos a hacer 2 puntos altos más y aquí en este primer punto tendríamos 3 puntos en ese mismo punto, que son las 3 cadenitas que serían 1, 2 y 3. Tomamos lazada, pasamos al punto que sigue y aquí vamos a hacer 2 puntos en ese mismo punto y 2. Pasamos al punto que sigue y en este vamos a hacer 3, 1, 2 y 3 ahí mismo, y pasas al que sigue y en el siguiente vas a hacer solo 2 y así te vas a ir. En el que sigue vas a hacer 3 y en el siguiente solo 2 hasta que cierres la vuelta. Una vez que finalices esta vuelta, este puntito que ves aquí es la cadenita donde cerramos. Aquí ya no tejes nada. En total, contando estas 3 cadenitas al inicio, vas a tener 25 puntos. Ahora vas a contar 1, 2 y en esta tercera cadenita, aquí vamos a cerrar nuestra vuelta. Vas a tomar esta hebrita, así las 2 hebritas para cerrar la vuelta. Y cerramos con un puntito deslizado. Y para la vuelta que sigue vamos a iniciar aquí con 3 cadenas, que serían de nuevo un punto alto. Tomas lazada y aquí en este mismo, aquí donde cerramos, en estas 2 cadenitas, ahí vas a hacer un punto alto normal. Después de ese punto alto vamos a hacer una cadena, tomamos lazada y en el puntito de aquí al lado que sigue, este de aquí, vamos a hacer otros 2 puntos altos. Así, 1 y 2. Tomamos lazada, nos vamos a saltar
un punto y en este que sigue vamos a hacer de nuevo 2 puntos altos ahí mismo, 1, 2, una cadena y otra vez ahí mismo en ese mismo punto otros 2 puntos altos, y esta secuencia la vamos a repetir. Aquí tenemos 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos, pero estos primeros son en un punto y los que siguen en otro. Saltamos uno y aquí hacemos 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos, todo en el mismo punto. Entonces saltamos uno y para el que sigue vamos a hacer los 2 puntos altos, 2, cadena y los siguientes 2 puntos altos en el punto de al lado. 1 y 2. Y de nuevo repetimos, ya tenemos 2, cadena y 2 en 2 puntos separados. Ahora saltamos uno otra vez y en el que sigue vamos a hacer los 2 puntos altos, cadena y en ese mismo los 2 puntos altos. Una vez que lo hagan van a ir en puntos separados y para la siguiente vez que lo hagan van a ir los 4 en el mismo punto. Y así vas a repetir hasta terminar la vuelta. Saltas uno y en el que sigue, aquí van a ir separados, van a ir primero 2, 1 y 2, cadena, y en el de al lado los otros 2, 1 y 2. Saltas uno y en el que sigue, aquí van a ir los 4 juntos, separados por la cadena. 2, cadena, y ahí mismo otros 2. Y así terminas tu vuelta. Cuando terminas la vuelta, terminas haciendo 4 puntos en el mismo punto con su cadenita de separación y te va a sobrar uno en medio. Y aquí contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena vamos a pasar con punto deslizado. Tomamos igual las 2 hebritas, jalamos nuestra hebra y como deslizado. Y vamos a recorrer con deslizado hasta llegar aquí a la mitad, donde tenemos nuestra primer cadenita de separación. Aquí pasamos por este y deslizamos y luego pasamos ya aquí por en medio y volvemos a deslizar. Y así ya estamos aquí en la parte del medio, donde teníamos una cadenita de separación entre nuestros puntos. Vamos a hacer 3 cadenas, que serían nuestro primer punto alto, esas 3 cadenas, y luego ahí mismo un punto alto, una cadena de separación y ahí mismo otros 2 puntos altos, 1 y 2, y así queda. Y es justo aquí en medio donde teníamos una cadenita de separación, 2, cadena y 2. Tomamos lazada y aquí a la mitad, aquí no hay cadenita de separación, solo sabemos que aquí es la mitad porque abajo tenemos una cadenita libre, un punto libre. Entonces ahí a la mitad vamos a hacer un punto alto solito, así, un punto alto. Y pasamos de nuevo otra vez aquí a donde hay cadena de separación, aquí en medio, y vamos a repetir esto. 2 puntos altos, cadena, y después 2 puntos altos. Son 2, cadena, y ahí mismo 1 y 2. Así, 2, cadena y 2. Pasamos de nuevo aquí a la mitad, donde abajo tenemos un punto de separación, aquí no hay cadenita, y ahí vamos a hacer punto alto solito. Y pasamos otra vez acá a la mitad donde hay cadena y volvemos a repetir. 1
2, cadena, y ahí mismo otros 2. Y esto lo vas a ir repitiendo toda la vuelta. Aquí donde hay cadenita vas a hacer esto, dos puntos, cadena, 2 puntos, y aquí a la mitad vas a hacer solo un punto alto solito. Así vas a terminar esta vuelta. Al finalizar esta vuelta lo vas a hacer con un punto alto solito. Acá tenemos 2, cadena y 2, uno solito, y acá iniciamos 2, cadena y 2, y vamos a cerrar igual en nuestra tercera cadenita con un puntito deslizado. Para la siguiente vuelta igual nos vamos a recorrer con punto deslizado hasta aquí, hasta la mitad. Hacemos uno en el que sigue y 2 para llegar aquí a la mitad. Vamos a hacer 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, otro punto alto, cadena, y ahí mismo otra vez otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora vamos a pasar a donde hicimos el punto solito, aquí estas cadenitas, ahí vamos a hacer un punto alto, una cadena, y ahí mismo otro punto alto. Y ahora pasamos acá a donde teníamos una cadena y vamos a repetir otra vez 2 puntos altos, después una cadena y luego ahí mismo otros 2 puntos altos, 1 y 2. Tomamos lazada y pasamos otra vez al punto solito de la vuelta anterior, y ahí hacemos un punto alto, cadena y un punto alto, y así vas a continuar esta vuelta. En estas de 2 puntos altos, cadena y 2, y en el punto solito de la vuelta anterior un punto alto, cadena, un punto alto, 2, cadena y 2, 1, cadena y 1, y así hasta que cierres de este lado. Ya que finalizas la vuelta, de nuevo en la tercera cadenita, como siempre, vamos a cerrar y después nos vamos a recorrer con puntito deslizado hasta llegar aquí en la parte del medio. Es hacer 2 puntitos más, 1 y 2, y nuevamente 3 cadenas, punto alto. Con esto ya serían nuestros primeros 2 puntos altos, cadena, y ahí mismo 2 puntos altos. Y esta vuelta será más sencilla porque vamos a repetir todo esto en cada huequito que tenemos aquí, en donde hicimos cadena de separación, aquí en medio de cada punto y aquí en medio de cada 2 puntos. Vamos a repetir haciendo 2 puntos altos, una cadena, y ahí mismo otros 2 puntos altos. Esta repetición la vas a estar tejiendo 20 veces. Llevarías 1, 2, aquí en medio sería 3, aquí 4, y así la vas a hacer 20 veces. Si no tienes 20, en algo te has de ver equivocado, porque te tiene que salir exactamente 20 repeticiones. Y así vamos a terminar esta vuelta haciendo lo mismo. Ya que finalizas esta vuelta vas a cerrar igual, y esta sería nuestra vuelta número 6. Para la 7 igual nos vamos a pasar con deslizado hasta en medio. Para esta vuelta hacemos nuestras 3 cadenas y ahora van a ser 2 puntos altos más para tener en total 3 con las 3 cadenas, cadena, y ahí mismo otros 3, 1, 2 y 3. Después pasas al que sigue, y en el que sigue vas a hacer solo 2, cadena, cadena y otros 2 ahí mismo, 1 y 2.
Y para el que sigue, nos vamos pasando cada vez aquí a la mitad, a donde tenemos nuestra cadenita de separación, así como lo veníamos haciendo. Entonces, en esta fueron 3, cadena y 3, 2, cadena y 2, en la que sigue otra vez 3, cadena y 3, y después en la que sigue otra vez 2, cadena y 2, y así te vas a ir haciendo 1 y 1. En uno de 3 puntos y en el siguiente solo de 2. 2 y 3. Y nuevamente vas a hacer 20 de estas, solo que en una vas a llevar de 3 puntos y en otra de 2. Y así terminas esta vuelta número 7. Al finalizar esta vuelta cierras de nuevo en la tercera cadena y vas a pasar nuevamente con deslizado hasta llegar a la mitad, a donde hicimos nuestra cadena. Como aquí hicimos ya 3 puntos, pues vamos a tener que pasar 3 deslizados hasta que lleguemos aquí a la mitad. Hacemos 3 cadenas, que sería nuestro primer punto, y 2 puntos más para completar 3. Así ya tenemos 1, 2, 3, cadena, y ahí mismo otros 3. 1, 2 y 3. Y esta vuelta la vamos a continuar así. Vamos a pasar aquí a donde teníamos 2, cadena y 2, y vamos a hacer otra vez, pero ahora 3, cadena y 3. En cada uno vas a tejer 3, una cadena y 3. De nuevo aquí otra vez 3, cadena y 3, y aquí otra vez 3, cadena y 3. Y así completas la vuelta hasta llegar aquí. Finalizando esta vuelta cierras en la tercera cadena y esta sería la base ya para tu gorro. Esta es la base para un gorro adulto y mide más o menos 16, 17 centímetros, como 17 centímetros de diámetro. Si quieres hacer una de niño, vas a llegar hasta una vuelta antes. Hasta esta vuelta, aquí le paras y ya continúas lo que vamos a hacer ahorita para hacer la parte del gorro así hacia abajo. Si quieres hacer una de bebé, una vuelta antes, o si no te queda, si tú ves que cuando lo mides, que ya tienes estas vueltas y lo mides y te da menos de 17 centímetros, es porque tu hilo es más delgado, tejes más apretado, pero tú no te preocupes, haces una vuelta más. Si estás aquí haciendo esta de puros 3, cadena y 3, en la que sigue vas a hacer uno de 3, cadena y 3, y otro de 4 puntos, cadena y 4 puntos. Y si aún así todavía no llegas aquí a tu medida, puedes hacer otra más y en la siguiente ya sería pura de 4 puntos, cadena y 4 puntos. Ahí ya puedes tú adaptarlo a las medidas que quieras o que quede más pequeñito si es para un niño o para un bebé. Y entonces ya cuando llegues a tu medida que tú quieras, vamos a empezar a hacer la parte así hacia abajo del gorro o lo alto del gorro. Vamos a pasar de nuevo hasta la mitad con punto deslizado. Sería una, 2 y a la tercera. Aquí vamos a hacer 3 cadenas, que sería un punto alto, y aparte de esas 3 cadenas, otras 2, tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Sería 2 de separación, punto alto, 2 de separación y punto alto. Después de ese, lo que nos queda aquí como un triangulito, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pasar a la parte del medio, aquí en medio de cada abanico de estos, y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas y después de esas 3 cadenas vamos a regresar a estas 2 que quedan aquí al lado. Por esas 2 vamos a meter nuestra agujita y vamos a sacar con un punto deslizado hasta afuera, y así con eso va a quedar aquí en medio como un piquito. Hacemos otras 2 cadenas de separación de nuevo, una,
2, tomamos lazada y aquí en la parte del medio del abanico hacemos punto alto, 2 cadenas de separación y ahí mismo otro punto alto. Y vamos a repetir esto. Son estos como triangulitos. En cada mitad de abanico un triangulito de estos y aquí entre dos abanicos un piquito. Entonces son otra vez 2 cadenas de separación y vamos aquí a la mitad entre dos abanicos. Hacemos primero punto bajo, después las 3 cadenas, y después pasamos otra vez aquí estas 2 hebritas y sacamos con un puntito deslizado hasta afuera. De aquí otra vez 2 cadenas para separar, nos vamos a la mitad del abanico aquí y hacemos punto alto, 2 cadenas para separar y otra vez ahí mismo punto alto. Y vamos a repetir esto por toda la vuelta, 2 cadenas para separar, en medio punto bajo, 3 cadenas para hacer nuestro piquito, pasamos por ahí y pasamos con deslizado, después otras 2 cadenas para separar y a mitad del abanico punto alto, 2 cadenas y punto alto ahí mismo. Y así continuamos esta vuelta haciendo los piquitos en medio y los triangulitos a mitad del abanico. Ya para finalizar esta vuelta terminas aquí con un piquito, haces tus 2 cadenas y aquí donde iniciamos, allí adentro, vas a hacer un nudito deslizado. Y ahora vas a repetir la vuelta esta anterior, esta donde en mi caso yo tengo 3 puntos altos, cadena 3 puntos altos, en cada uno de estos son igual. Si es para un niño y tú tejiste hasta aquí y aquí tienes 3, cadena 3 y luego 2, cadena y 2, entonces vas a repetir 3, cadena y 3 y acá en el que sigue 2, cadena y 2. Dependiendo de la última vuelta que tengas acá, así vas a hacer esta que sigue. Entonces en mi caso hacemos las 3 cadenas para el primer punto, 2 puntos más, así ya tendríamos 3, una cadena de separación y ahí mismo otros 3 puntos, 2 y 3, y de aquí pasamos hasta el otro triangulito de acá. Vamos a dejar el piquito de por medio y pasamos hasta acá y volvemos a repetir. Y al terminar esta vuelta vamos a hacer una otra vez con piquitos y triangulitos y vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas hasta que tengas algunos 10 centímetros de altura, más o menos, dependiendo del tamaño de tu gorro. Una vez que ya termines la altura de tu gorrito, son 11 centímetros o en vueltas. De estas vueltas de piquitos son 6 y de igual manera vueltas de abanicos también son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en centímetros te digo que son 11 centímetros. De aquí ya vamos a hacer la parte más amplia del gorrito y nos vamos a pasar con deslizado. Terminamos en vuelta de abanico. Acá está la de atrás, la de piquito, y esta es de abanico. Deslizamos hasta la mitad y en el mismo abanico vamos a hacer otra vez 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos. 3 cadenas que sería nuestro primer punto, serían 2, 3 cadena y otros 3 aquí, 2 y 3. Y tenemos otro abanico aquí arriba de este. Después de este, uno más. Nos vamos a pasar a la mitad entre uno y otro y aquí a la mitad vamos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3.
Y de aquí volvemos a pasar acá a la mitad del otro abanico y volvemos a hacer otro igual, 3 puntos altos, cadena y después 3 puntos altos. Y cuando lo terminemos, acá otra vez repetimos a la mitad con 3 puntos altos. Aquí un abanico más y aquí otra vez 3 puntos altos, y así terminas tu vuelta. Ya que terminas la vuelta, cierras igual en la tercera cadena y vamos a repetir esta vuelta 3 veces más para tener un total de 4 vueltas. Nos vamos a recorrer de nuevo en medio y vamos a hacer otro abanico aquí. En medio de este abanico vamos a hacer otro más. Y ya que lo tengas acá en los 3 puntos, en el punto de en medio, ahí vamos a hacer los 3 puntos de esta vuelta. Y así vamos a repetir las vueltas hasta que tengas un total de 4. Esta sería la segunda. Y ya pasamos acá y acá hacemos de nuevo el abanico. Terminadas tus 4 vueltas, cierras, recorres hasta la mitad. Vamos a hacer una cadena, ahí mismo un punto bajo, 3 cadenas más y te regresas ahí mismo con otro punto bajo. Esto es ya nada más para finalizar, va a quedar aquí como otro piquito. Haces una cadena y vamos a repetir aquí, aquí y después en medio y otra vez en una orilla, la otra orilla y en medio. Pasas con un punto bajo, haces 3 cadenas y regresas ahí mismo con un punto bajo. Haces una cadena y pasas al que sigue otra vez, punto bajo, 3 cadenas y regresas ahí mismo con punto bajo. Una cadena, pasas a la mitad, punto bajo, 3 cadenas y regresas ahí mismo con punto bajo. Y así los vas a ir haciendo hasta que cierres la vuelta. Ya cortas y escondes tus 2 hebritas. Y ya que terminan su vuelta y esconden sus hebras, así es como queda este bonito gorro. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchas gracias. Por favor, no se vayan sin suscribirse y compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.